Hola César. Hola, César profe. Plaza, ¿cómo está, hombre? ¿Cómo va la vida? Hola, profe, ¿cómo está? Bien. ¿Se escucha bien? No, o sea, No, no se escucha escucha bien. entrecortado. ¿En serio? ¿Y eso que estoy ahora con buen internet? Qué raro. Qué raro. Te mismo lo dijo. Sí, esperemos que el resto se vaya conectando entonces. Profe, ¿qué pasó en la semana pasada? Que no estuve. Estuvimos viendo medios masivos. ¿Cómo? Medios masivos. Pues sí. O sea, igual me enviaron algo, pero después lo veo. Hola, Hola, ¿qué tal? bien, gracias, aquí estamos. Qué bueno, ahí se van conectando de a poco. Esperemos un día feriado, cual que se conecten varios. Yo pensé que hoy día no iba a haber clase por como iba a ser feriado. No, es que mira, lo que pasa es que acá, como es preuniversitario, tenemos Ujú. que cumplir una cierta cantidad de clases. O sea, por ejemplo, las 4 clases al mes de lenguaje y de matemática. Entonces, Ah, si te cae feriado, el año pasado nosotros hacíamos recuperación de clase y la hacíamos los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana. oh, qué Entonces, como ahora es online, entre recuperar un sábado en la mañana versus hacerla el mismo día feriado, mejor hacerlo no, el mismo día feriado sí, todo el rato, ¿no? tiene razón, mejor hacer el mismo día, mejor. Sí, entonces salimos al tiro de esto, pues no tenemos que andar diciendo, oye, hoy día no tenemos porque es feriado, pero lo vamos a hacer el sábado a las 9 de la mañana. No, pues ni un brillo, ¿cierto? Hola, profe. Hola, pues Diego, ¿qué tal? Hola, Diego, tanto tiempo, güey, he estado. Buena, César. Oye, tanto tiempo, o sea, ha pasado harto de la Creo última que vez que César hablamos. es el que no ha estado, aún no es Diego. No, sí, no. Profe, usted dijo que al César le iba a hacer una pregunta. No, pero Diego, quería. Uy, te voy a matar, Diego. Te voy a. Sí, porque de hecho la semana pasada estábamos en clase y yo quería hacerte o sea, una pregunta de la materia. Le Lo de dije, ¿dónde la está César? fiche, ¿eso? Mister Completo, ¿dónde está? Y no estaba, po. No estaba, porque ahí me di cuenta que no estaba conectado, que no estaba César la semana pasada. ¿Quiere que me ponga Mr. completo de ahora? No, no, póngase su César Plaza nomás porque es más fácil para pasar la lista. Ahora, si quiere puede poner una imagen de Mister Completo en A mí, la las imágenes imagen. en Sí, el Discord no me toman. ¿no le toma las imágenes? Va, en el Zoom no me toman, ¿no? Ah, ya. Pucha, qué lata. Entonces, Qué igual lata pongo porque sería que. un Mister Completo. Pero voy a intentar la próxima semana a ver si funciona. Y ahí pongo una de un completo. Súper. Ya, pues, pregunta a Diego nomás que vimos la semana pasada, pues César, ya que usted no estuvo y Diego sí estuvo, porque se acuerda muy bien de que ¡Eh! yo. Ya vos, digo, cuéntanos, Quito, para anotar todo, para anotar todo. Los medios masivos, ¿no? Muy bien, los medios masivos. Cuéntale a Cuéntame César cuántos medios masivos, cuáles eran. Eh, ya vos, no digo, me espérate. acuerdo muy bien de la clase, pero creo que es la noticia, ¿o no? Uno. Ya, la prensa escrita se llama. Ya el internet, ¿o no, no cuenta? No me acuerdo muy bien El de la clase internet, muy pasada. bien, el internet, prensa escrita, Ah, internet, bien. la tele, ¿o no? Televisión. Eh, y eso me acuerdo, de nada. Faltan dos. El Dos. resto, a ver si se acuerda el resto, ¿El faltan periódico cinco. La sería? radio. La radio, no es que ¿El la prensa periódico escrita sería? es el periódico, ¿ya? Entonces Ah, la prensa escrita, la radio, el internet, la televisión y el que dijimos que no íbamos a ver, pero que es un medio masivo, ¿cuál es? El cine. El cine, muy bien. Y era el cine el último. ¿Ya? empresa. Estos eran los 5 medios masivos. De los 5 alcanzamos a ver dos y medio. Alcanzamos a ver la radio, Radio. la televisión y alcanzamos a ver la mitad de la prensa escrita porque yo dije que la otra mitad la íbamos a ver hoy día. Sí. ¿Qué nos acordamos de la televisión? ¿Qué cosas hablamos, qué cosas vimos sobre la televisión? ¿Cuáles son sus finalidades?
Al final de En el momento televisión. del post de hablar. Al final de televisión. Informar. Informar por un lado bien, Belén. ¿Qué más? eh, ¿Qué más en la televisión? Pensemos en la tele. A ver, ya, me Algo de informo. la Nos divierte, opinión. hay películas en la Algo de la televisión. opinión. Ya, Era. generan opinión, ¿cierto? Entretienen, ¿cierto? Te informan de cosas, Informan. con los plebiscitos, cosas así. Claro. Bien, informar, entretener, generar opinión. ¿Ya? Esas son como las más comunes. La radio es lo mismo, po, pero la diferencia es que la radio no es visual, audiovisual, sino es netamente auditiva, a diferencia de la televisión, pero es mucho más rápida, es más al instante. La radio, lo que está sucediendo, lo sabemos de inmediato gracias a la radio. La televisión se demora un poco. Hay un desfase satelital de 6 segundos entre la radio y la televisión. Por eso es que de repente, si ustedes están viendo un partido de fútbol, por ejemplo, y ponen la radio te grita en el gol antes que obviamente que si lo estás viendo por televisión. Y si ustedes quieren ver un partido, por ejemplo, por internet, se demora mucho más porque tiene que cargar la página y va con varios segundos de desfase. De hecho, el internet tiene alrededor de 12 segundos de desfase versus la radio. Profe, ¿qué opina del partido de la semana pasada? Vi el partido, por supuesto, vi el partido. ¿Qué opina ¿Ya? del partido? Que fue un robo. Cero objetividad, pues. ¿Ya? Ahí estoy dando opinión. ¿Ya? Así que cero objetividad. Bien, de la prensa escrita, ¿qué alcanzamos a ver de la prensa escrita, de los periódicos? Yo creo que ese es como el diario, ¿no? El diario, sí. ¿Qué O cosa sea, es lo mismo que como del diario? El debe resto. ser como ¿Mm? información escrita de una semana, puede ser, 2 días de retraso de cero, ¿no? No, es que en realidad en la prensa escrita tiene la noticia que es del día y tiene, claro, reportajes que pueden ser más antiguos, como tú estás diciendo, que pueden ser de varios días, incluso pueden ser de meses. ¿Cómo? Ahí a Santiago le están hablando. Vimos que la prensa escrita se dividía en las que eran de informativos y las de opinión. La semana pasada alcanzamos a ver las que eran informativos, por lo tanto, sus finalidades, como su nombre lo dice, informar, y son objetivas, que no tienen opinión. ¿Ya? Por lo tanto, ahí vimos 4, que eran la noticia, el reportaje, la reseña y la entrevista. De hecho, nos centramos netamente en la noticia porque es la más importante. Yo les dije que la noticia tenía que tener 3 características fundamentales, que era ser breve, porque en relación al reportaje la noticia es breve, ser objetiva, o sea, el periodista nunca debe dar su opinión, y por último, la noticia siempre tiene que ser actual, de un tema actual, algo que está sucediendo, algo que está pasando. ¿Ya? Se escuchó mal, profe. ¿Te escucho mal? Sí, se escucha entrecortado. Y qué raro, porque de verdad que ahora estoy con fibra óptica en este instante. No debería No, pasar eso. No se debería. escucha mal. Al menos a mí me pasa, no sé si a los demás. No, hacia todos, sí, la Denise también puso lo mismo, que se escuchó entrecortado. Ya les repito, la noticia tenía 3 características: objetiva, breve y de actualidad. Esas eran las 3 características que tenía que tener sí o sí una noticia. Breve. Y de actualidad. ¿Ya? Eso es lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Y trabajamos, por supuesto, las partes de la noticia. ¿Cuáles eran las partes de la noticia? Uy, eso me lo enseñaron en sexto básico. Le enseñan siempre. Ya el resto, ya, porque César de hecho no estuvo la semana pasada. Creo Así que era que imagen, no me acuerdo cómo que el título, viene como la fecha, La bajada, el ya, el cuerpo. título, pero había algo incluso antes que el título. ¿Cómo se llamaba lo que va arriba del título? eh, ah, eh, ¿Cuál es el Epígrafe. ¿O no? El epígrafe, bien. Va primero el epígrafe, el Vicente lo dijo. Va primero el epígrafe, siempre y cuando se necesite, porque no siempre va. El epígrafe era una breve contextualización, una explicación del titular. Luego viene el titular, que llama la atención. Luego viene la bajada, que es lo más importante de la noticia o un resumen de la noticia. Luego viene el lead, que se escribe en lead, y respondía a las preguntas fundamentales, el lead, qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Y luego estaba el resto de la noticia, que se llamaba
cuerpo. La noticia. ¿Se acordaban más o menos de eso, no? Y la imagen. Es que la imagen es complementaria, no es obligatorio que todas las noticias tengan imagen. Ya, vamos a comenzar con la clase que tiene que ver con el género periodístico. Vamos a centrar más en los que son de opinión, pero igual vamos a repasar un poco los informativos, porque ya me di cuenta que se le olvidó un poco de este contenido. Así que comenzamos de lleno con la clase, los medios masivos. Como título le puse los medios masivos 2, ¿ya? Porque es la segunda parte, ¿ya? El regreso de los medios masivos. El objetivo de esta clase, determinar la función de distintos géneros periodísticos informativos de opinión y mixto. O sea, vamos a revisarlos todos, pero nos vamos a centrar en los que son de opinión. Vamos a analizar textos periodísticos considerando su estructura y contenido. Vamos a ver específicamente la estructura de la noticia, por ejemplo, ¿ya? Ahora, ¿cómo identificarla? Ya no sabemos las partes, ahora necesitamos identificarla dentro de un texto. Y vamos a sintetizar las características de la prensa escrita como manifestación del periodismo. El texto periodístico podemos definir el discurso periodístico como un género discursivo que se emplea para contar cosas de actualidad a través de un periódico o de un medio de comunicación. ¿Qué diferencia había entre un diario y un periódico? Lo dijimos la semana pasada. El nombre lo dice. ¿Cuál es la diferencia entre un diario y un periódico? ¿El diario del día? El No diario sé. del día, pues, todos los días Ah, ¿le es un chunté? diario. Nice. ¿Y el periódico? Como recopilaciones de lo que pasó en el mes, cosas así, ¿o no? ¿Puede ser? No, son textos periodísticos que se publican periódicamente, como diarios que hay diarios, o sea, no diarios, periódicos, que son quincenales. El de Clinic es un periódico quincenal, que cada 2 semanas se publica. En cambio, la segunda, la tercera, la cuarta, el Mercurio, entre otros, son diarios porque se publican todos los días. Los géneros periodísticos aparecen vinculados desde un principio a la prensa escrita, ¿ya? Eso que lo tengamos claro. Por lo tanto, el género periodístico es parte de la prensa escrita. No obstante, con el desarrollo del periodismo, esta actividad empleará otros medios de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que la prensa escrita o el periódico en general también va de repente vinculado a la radio, la televisión y el internet, porque hay radios que hacen noticieros, hay programas de televisión que son noticieros y por supuesto en el internet hay prensa escrita publicada en internet, por lo tanto ocupa otros medios masivos para complementar, en las cuales se proyectan como base las mismas tipologías del texto periodístico escrito, pero se pueden hacer auditivos, si alguien está leyendo la noticia, otros si estamos viendo las noticias en la televisión, y ambas dos en internet también puede ser. La función del texto periodístico, la función principal del discurso periodístico es informar, ¿ya? Principalmente es informar a sus lectores con veracidad. ¿Qué significaba veracidad? ¿Es verdadero? Que es ¿O no? verdadero. Exactitud, Profe, dígame. la información puede variar, depende del periódico. O Puede sea, variar completamente. Aunque sea informativa, aunque sea lo ujú. más objetivo posible, puede variar porque, por ejemplo, si el periodista entrevistó a una persona y otro periodista de otro diario entrevistó a otra, puede cambiar perfectamente la perspectiva. Por lo tanto, por mucho que sea objetivo, puede cambiar dependiendo el tipo de diario el cual nosotros estamos leyendo. ¿Qué significa que sea con exactitud? Exacta. No ¿Ya? ¿Y sé. qué significa exacta? Que sea como que concreta, algo así, así. Muy bien, como concreta, como lo que se está diciendo es lo importante, no se está yendo por las ramas, ¿ya? Y dice que tenga rapidez, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser veraz, rápido, ¿ya? Y exacto. Rápido en este caso, que no puede tener mayor extensión, por eso que tiene que ver con con el rapidez, también tiene que ser breve. Sobre lo relevante que ocurre en el mundo, en el país o en la región, porque sabemos que hay diarios que son regionales, o de un lugar en particular, otros que son del país completo, ¿ya? Y otro incluso del mundo. El New York Times es del mundo entero. Diario La Tercera, del país entero. ¿Y usted cuál Pero lee, el profe? líder, diario El Líder es del litoral, por ejemplo. ¿Y Dígame, usted, profe, cuál lee? ¿cómo? ¿Usted lee algún diario? O sea, ¿de cuál lee?
Generalmente yo soy de los diarios gratuitos. Cuando estoy en Santiago leo el Publimetro, Mm, ¿ya? Y allá cuando estoy en el litoral no leo diario porque no tengo dónde comprarlo. Pero leo las noticias, pero no de un diario en particular. Porque, por ejemplo, eh, un diario que detesto, incluso más que La Cuarta, es Las Últimas Noticias. Me cargan. ¿Ya? ¿Por Encuentro mucha qué? farándula, poca información Ah, veraz. La Cuarta me carga como escriben. Quizá el Mercurio un poco más, pero me carga también la estructura del Mercurio. Primero porque es demasiado derechista y segundo, el formato con esas hojas grandes es súper incómodo. Así que quizás en formato digital paso mucho más al Mercurio leyéndolo en EMOL. Los tipos de textos periodísticos, ¿ya? Están los tipos de textos periodísticos informativos, donde está la noticia, el reportaje, la entrevista y la reseña, y también coloqué la crónica ahí. Aunque la semana pasada yo dije que la crónica era la única sección del género periodístico que es informativo y de opinión al mismo tiempo, por lo tanto, quizás debería ir al medio la crónica, porque es informativa, porque es un relato cronológico, como su nombre lo dice, pero el periodista, si así lo quiere, no es obligatorio, si así lo desea el periodista, puede dar su opinión. Y los que son de opinión, está el editorial, la columna de opinión o el artículo de opinión, la crítica y la carta al director. Y lo importante de los que vamos a ver por ese lado es de quién es la opinión. Eso es lo que tenemos que estar claro cuando pasemos específicamente al centro de la clase de hoy, ver de quién es la opinión. Los informativos transmiten información de manera objetiva, sin incluir opiniones. ¿Ya? Nunca van a encontrar opinión del periodista en los que son informativos, como en la noticia del reportaje. Los de opinión analizan, interpretan, cuestionan la actualidad. Por lo tanto, sí hay opinión. Todo el rato hay opinión. En la editorial, en el artículo, en la columna. Y por ejemplo, en la crónica, como dijimos que era mixta, es interpretativa, porque el periodista da su opinión, pero deja como la reflexión. Esa es la gracia de este tipo. Igual que la crítica quizá un poco. La crítica cuando te dicen si es bueno o es malo una película, igual deja un poco a la incertidumbre para que nosotros los lectores veamos la película y nosotros también digamos, oye, la película era buena. No, la película era asquerosa. ¿No? Con lo informativo repasando la semana pasada. Noticia. No todos los hechos constituyen una noticia, no todo es noticia. Para que se constituya una noticia, tiene que tener estas 5 características. Ser actual, de relevancia, esa creo que es la principal para que sea una noticia. Proximidad, por lo tanto que sea cercano a nosotros, no un tema que esté sucediendo en otra parte del mundo y que no nos afecte. Proyección, una proyección de rareza, que significa que nos genere extrañeza, quizás esa es la palabra más correcta, que sea algo nuevo, para que nos interesemos y se convierta en una noticia. Y me faltó la N, por eso está diciendo falta algo, ya falta la N. Progresión. ¿Qué significa progresión? ¿de ¿Qué progreso, significará? no sé? Como progreso, que vaya como avanzando. escalón. La noticia vaya avanzando. Esa es la idea. ¿Ya? Así que tiene que tener esas características para que se convierta en una noticia. ¿Ya? Actual, de relevancia, un tema importante, proximidad, ¿ya? Para que nos interese y nos afecte, que nos proyecte rareza, por lo tanto nos genere extrañeza, y de progresión, que avance, que no sea una noticia de un día y de ahí desaparezca, sino que vaya avanzando. Actualidad consiste en elementos básicos fundamentales en todo hecho que se considere noticioso. La noticia define como un hecho verdadero inédito, o bien que aporta nuevos antecedentes. Por lo tanto, la noticia tiene que generar algo nuevo. La noticia, por eso que dice que es actual, tiene que ser de algo que esté sucediendo ahora o que haya sucedido hace muy poco y todavía esté de moda, que no haya pasado de moda. Esa es como la gracia, que no haya pasado de moda. De relevancia, se considera como relevante todo hecho que involucre a personajes importantes o influyentes para la comunidad. ¿Qué sería importante para ustedes de relevancia en este instante? ¿Qué noticia ustedes lo considerarían importante hoy en día? ¿Qué temas Lo podría ser? lo del presidente de Estados Unidos, o sea, no sé, la elección del presidente de Estados Unidos igual es como algo Ya relevante, algo similar. elecciones en Estados Unidos, ya es de relevancia. Ya. Bien, ¿qué más? A ver, con ¿Qué la Avances más con la podría ser? cura del virus.
¿Cómo? ¿Algún avance de vacunas contra el Muy virus? bien, Cosas Belén. así. Como si se encontraran una vacuna para el virus, sería súper relevante y claramente sería una noticia impactante. Bien, ¿qué otra cosa podría ser relevante hoy en día? Podría ser de nosotros, del país. Esa cosa ¿El plebiscito? No sé. Ya el plebiscito, bien. ¿Qué me decías? Que escucho muy bien Tratumba. ¿Quién me estaba hablando? la cosa del rechazo y apruebo de la Ya, nueva el constitución. rechazo del apruebo, justamente, Belén. ¿Ya? El rechazo del apruebo. O también podría ser, por ejemplo, para ustedes, temas como de noticia, podría ser, no sé, definitivamente los alumnos de cuarto medio deben volver a clases presenciales. ¿Sería una noticia o no? ¿Sería Sí, estaría completamente bueno. actual? ¿Y sería de relevancia para ustedes? Sí. Claramente que sí. O si le dicen, no sé, como falta tan poco para la prueba, se va a correr la prueba producto de que todavía no se ha logrado pasar la totalidad de los contenidos. Entonces dicen que la prueba va a ser en febrero, por ejemplo. También sería una noticia de relevancia. Le afecta, le importa. Proximidad. El hecho debe tener algún grado de cercanía geográfica. Estábamos hablando, el plebiscito, la PSU, clases presenciales, son cercanos a nosotros. En el caso de que fuera de Donald Trump, por ejemplo, que sea César, igual importa porque la elección de Estados Unidos están haciendo, por ejemplo, que suba el dólar. Entonces eso nos afecta mucho a nosotros, igual, porque las cosas empiezan a subir de precio cuando el dólar sube. ¿Ya? Entonces, sigue, por mucho que sea más lejano, sigue siendo cercano porque nos afecta. De proyección, todo hecho puede tener repercusiones o consecuencias importantes para la comunidad. ¿Ya? Lo que hablaba recién, el hecho de que sea en Estados Unidos, el dólar nos afecta directamente. De rareza, los sucesos extraños poco comunes coinciden en el interés del público. ¿Qué tiene que tener una noticia para que ustedes quieran leerla? No sé. Algo debe tener. Algo que traiga. ¿Cómo, Araceli? Algo que traiga. El título llamativo, claro. No lo escuché. Un enunciado impactante. Ya, algo importante. Puede ser la imagen. Algunos con la imagen les capta la atención, ¿o no? ¿La Sí. imagen les capta atención o no? Sí, depende, sí. O el título, de repente basta con el título que sea llamativo para que ustedes se interesen. Alanis, ¿qué debería tener una noticia para que a ti te interesara? Un enunciado que llame la atención. Ya, un enunciado que llame la atención. Bien. Y el progreso de los eventos informados sobre avances, ¿cierto? Va aumentando, aportes al conocimiento. La estructura de la noticia era entonces, teníamos el titular, pero el titular también podía ir acompañado por el epígrafe y por bajada, ¿cierto? El titular siempre llama la atención, eso es lo importante. Y tiene la función fática. ¿Cuál era la función fática? Por lo que dice ahí, dice pretender captar o establecer el contacto con el lector. Eso. Pero dígamelo en palabras comunes, pues no me asuste eso. Que ya, o sea, es que ya lo leímos, o sea, que No me dijo mantenga una nada. relación con el lector o que lo esté todo el rato llamando la atención, no sé. ¿No? La Bueno. función fática abre, mantiene o cierra la conversación. En este caso, abre. La función fática es decir hola, es función fática. ¿Y cómo inicia una noticia? Con el titular o con el epígrafe. Por lo tanto, por eso tienen función fática, porque son los que abren la comunicación con el lector. Recuerden que el epígrafe se usaba solo a veces. Cuando el titular no se entiende por sí solo, lleva un epígrafe, que es una breve contextualización. Trata de explicar cuando el titular es muy amplio, el titular no se entiende o dice una cosa muy abstracta, necesitamos una breve explicación para entender el titular y ahí va el epígrafe. Y cuando la noticia es muy amplia, lleva una pequeña bajada, que generalmente estas letras cursivas, que te explica lo más importante de la noticia o una síntesis de lo más importante. Luego tenemos el cuerpo, aunque su primer párrafo se llama lead.
o entradilla. Y ambos cumplen la función referencial, el lead y el cuerpo. El lead es el primer párrafo que responde a las preguntas fundamentales. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué? Y el cuerpo es el resto de los párrafos de la noticia, desde el segundo párrafo en adelante. Puede ser un párrafo, 2, 3, 4, 800.000. ¿Ya? El epígrafe, dentro de su objetivo, está en general el interés cierto del lector, involucrarlo a leer la noticia. Además, orienta al lector respecto al título, cuando el título no se entiende por sí solo. Siempre hay epígrafe. ¿Sí o no? ¿Siempre hay epígrafe? No, bien, solo cuando se necesita. El título siempre llama la atención y es obligatorio. Por lo tanto, siempre debe haber titular. Y la bajada, ya dijimos que lo más importante de la noticia es un resumen. Por lo tanto, ¿siempre debe haber bajada? ¿Sí o no? ¿Siempre debe haber bajada? Sí. Sí. No, ahí mismo lo dice, es Creo que no es opcional, necesario. no siempre debe haber bajada, porque es un resumen de lo más importante. Pero si la noticia es breve, necesita un resumen, No. no, pues. El cuerpo se divide en el primer párrafo, que es el lead, que responde a las preguntas fundamentales, ya dijimos, que es las 5W. ¿Te acuerdan que hablamos de las 5? ¿Por qué eran 5W? Porque están en inglés. Porque vienen del inglés, ¿cierto? Y el qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, todas comienzan con la W. Y el resto que son ¿Y los cómo? otros párrafos, como yo lo habíamos dicho. Esta es la estructura que tiene una noticia. Esa es la estructura específica. Se habla del triángulo invertido, donde la mayor información está al comienzo y luego empieza a ir bajando. ¿Ya? Así que para que puedan distinguirlo bien cuando mostremos una noticia y ustedes puedan distinguir cuál es el epígrafe, cuál es el titular, cuál es la bajada, cuál es el lead y cuál o cuáles pertenecen al cuerpo. Por ejemplo, aquí dice, va a Tacna, ni se le ocurra comprar un celular en la calle. ¿Sí? Y uno dice, ay, ¿por qué no tengo que comprar un celular? Y ahí el epígrafe te dice, cobran por un aparato, pero entregan un jabón. Ah, entonces ahora entiendo el titular, ¿por qué no debo comprar? Y la bajada te dice, autoridades peruanas están alertando a los chilenos que cruzan la frontera para que eviten este cambiazo. Luego viene el primer párrafo donde te dicen las cosas más importantes y el resto viene siendo el cuerpo de la noticia. ¿Han ido a Tacna? ¿Alguno ha ido por casualidad? ¿No? ¿Nadie conoce Tacna? ¿Nadie ha tenido la oportunidad de ir a Arica y cruzar a Tacna? Yo Yo igual. ¿Sí? ¿Lucas? sí, ¿Sí? ¿Quién más? ¿Lucas y quién más? Yo, María José. La María José, ya. ¿Y qué les pareció Tacna? Encontraron que todo era pirata, ¿no? y yo fui al mercado de Tacna y no sabía si o todo era real o todo era pirata. Bueno, le cuento que todo era pirata. Sí, pues es el boom de las réplicas. ¿Ya? Allá les dicen productos Bamba. Así se les dice a los productos en Perú que son piratas. Y en la calle, en los locales te venden todo, pues, poleras, por ejemplo, no sé, pues, Lacoste, Polo, a 10 soles. Estamos hablando como, no sé, pues, 2.000, 3.000 pesos, una polerita. Bueno, ellos le dicen polo. La polo, la polo, la polo. Entonces, y resulta que son absolutamente piratas, pero son idénticas. Y la encima el algodón peruano es igual. Ahora con el celular pasa algo distinto. Te entregan un jabón adentro, como dice la noticia. Aunque vendan de todo en Tacna, si tú quieres, por ejemplo, una licencia a conducir de Chile, en Tacna te la hacen en una hora. ¿Qué? ¿Sí? Incluso títulos profesionales de Chile. Así que medicina en la Universidad de Chile. Ah, entonces, ¿para qué vamos a hacer la PTU? Claro, ¿cierto? Van a Tacna de No, paseo Tacna nomás. y compran un título profesional. Y Obvio. listo, se acabó. ¿Ya? Obviamente que acá es todo completamente ilegal. O sea, ya, un título te van a pillar inmediatamente, cero posibilidad. Pero la licencia de conducir, varias personas la han hecho, pero tiene que, o sea, acá cuando te paran y piden la licencia, la miran nomás, po. Pero yo me imagino que hay alguna forma de escanearla y de corroborar si esto está en línea, po. Ya, quizá un accidente, algo así, pero si te paran y te controlan nomás, tú muestras tu licencia y se acabó.
Así que quizá por ahí es un poco más fácil esas cosas medias tránfugas que hacen los peruanos. Crónica, vamos a la siguiente, la que les dije que era mixta, que era de los dos, que era informativa y de opinión al mismo tiempo. Aunque posee un estilo objetivo, al igual que la noticia, el periodista permite aquí una mayor libertad y expresa el uso del lenguaje hasta tal punto de crear un estilo personal, el cual informa literariamente. Por lo tanto, puede utilizar palabras, puede agregar algo medio ficticio. La crónica, lo importante es que es cronológica. Esa es la gracia que tiene la crónica. Por eso el nombre crónica, que viene del dios Cronos. ¿Quién es el dios Cronos? ¿El dios del El tiempo, no? tiempo. Muy bien, el dios del tiempo. La crónica adopta la forma de narración de una noticia en la que incorpora cierto elemento de valoración e interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Puede incluir opiniones personales del periodista. ¿Ya? Ejemplo. Dice aquí, profesores provistos de tecnología, juegos y casos cotidianos enseñan mejor matemática. Y aquí nos dicen que viernes en pleno horario de clase, unos 3.500 niños y niñas de tercero y octavo básicos, y a la cabeza usted, conectados a internet desde Arica, Goya, y que sacan cuentas, hacen gráficos, se emocionan y gritan sus apuestas en una competencia donde se miden la astucia, la rapidez y, claro, materias hasta entonces fomes o difíciles como geometría o probabilidades. Este es el segundo torneo nacional de juegos online de matemática a cargo del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y que tuvo su etapa final hace algunos días. La idea era que los niños buscaran patrones que les permitieran saber qué objetos hay dentro de una caja y luego hicieran sus apuestas. ¿Ya? Eso fue el año 2009, pero eso es una crónica donde nos están relatando cómo es este juego, este concurso y cómo se puede aprender mejor. ¿Ya? Siguiente, el reportaje. Reportaje es súper parecido a la noticia, la diferencia es que el reportaje es más extenso y no es actual. El reportaje puede ser de un tema que ya haya pasado de moda, de un tema que ya haya ocurrido. Un reportaje se puede definir como el abordaje en profundidad de manera analítica y desde distintos ángulos de un asunto con valor periodístico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una investigación de por medio el reportaje. Hay reportajes de todo ámbito, puede ser deportivo, puede ser cultural, puede ser de tecnología, etc. Presenta un tema incorporando información directa y documental, o sea, antecedentes, contexto, consecuencias, cuya base puede ser la observación directa, análisis de diversas fuentes de entrevistas. Por lo tanto, un reportaje puede partir con una entrevista a alguien importante, puede partir diciéndote cuándo ocurrió, puede partir de distintos ámbitos. Lo importante es que tiene que haber una investigación más profunda de lo que ahí está ocurriendo. Pero es objetiva. El periodista en un reportaje no puede dar su opinión. A la gente que investiga, a la gente que entrevista, a la gente que ha hecho los distintos avances, sí, ellos pueden dar su opinión, pero el periodista que ha hecho el reportaje, él es el que nunca puede dar su opinión. Aquí dice, la tragedia del domingo pasado sería consecuencia de una medida de ahorro, la decisión que elevó la violencia en Colina 2. Y ahí te hablan de un asunto que ocurrió en Colina 2 entre algunos internos. No lo vamos a leer completamente, pero que sepan que el reportaje es un asunto más profundo que hay. Aparte, si dice que es del año 2009, tiene que ser un reportaje también relacionado con el incendio quizás que hubo en la cárcel, que también tuvo que ver con un tema que después hubo varios reportajes de esto. ¿Se acuerdan de eso, no? Eran muy chicos, que hubo un incendio muy grande y murieron mucha gente dentro de una cárcel, que era la cárcel, pero de San Miguel en este caso. ¿Se acuerdan o no? Algo. Se iba en Sí. kinder. Iba en Iba kinder, en mire. kinder. ¿Cómo me voy a acordar? No, Pero pero la han después repetido la muchas veces. repiten. Cuando son reportajes son temas que pasan después al tiempo y lo vuelven Que recién me pudo unir y ¿Qué ¿Cómo, cosa? Jimena? No te Me escuché bien, salió ignoró. entrecortado. Que me ignoró. De Porque nuevo, ¿no? Pero es que le escuché recién me pude entrecortado. De nuevo, conectar. señorita Jiménez, por favor. Estoy esperando, Jiménez. En este momento de Jiménez se enojó porque la ignoré, pero en realidad no la Se escuché. murió.
Estamos hablando de la cárcel San Miguel, que fue muy llamativo porque murieron muchos presos, y la gran mayoría de los que murieron, más encima estaban como en la torre de los reclusos menos peligrosos, y algunos de ellos, lo habían llevado preso por vender CD piratas en las ferias, y murieron calcinados. Entonces, por eso fue tan llamativo, ¿ya? Y de ahí se da distintos tipos de reportajes. ¿Qué reportajes se acuerdan ustedes que se acuerdan inmediatamente porque les llamó la atención? ¿De qué Yo tema? vi uno en el History del incendio ese, del incendio de la cárcel. ¿Sí? Sí, salía Ah, mira. que como hacen animaciones 3D y mostrando de dónde empezó el fuego, dónde estaban casi los guardias, cuestiones así. Ah, ya. Entonces ahí llama la Buena, atención. buena. El papá de mi, Yo del único el papá de mi reportaje que prima me murió acuerdo es ahí. de los 31 minutos. 31 minutos. Ya, y que me dijo Profe, que el papá murió ahí. ¿Quién? ¿De qué? el ¿Una papá amiga? de una prima. ¿De una prima? Que no era nada. Ah, ya, súper complicado ahí. Bueno, hay unos reportajes súper buenos de distintos temas que causaron interés nacional y después se fueron a temas más internacionales, que Mega tiró unos reportajes buenísimos que se llaman Efecto Mariposa. No sé si alcanzaron a ver alguno. Yo sí. Y también estaba la cárcel San Miguel, pero había mucho. Estaba la de Felipe Camiroaga, ¿ya? Estaba la del terremoto del 2010, la del Chapecoense, eh, y distintos temas que fueron importantes por Pero ese día. minero. ¿Cómo? La de los mineros, la de los 33, sí. La de Antuco, El terremoto de Tocopilla. ¿se acuerdan? No, de Tocopilla no estaba. ¿Ah? No estaba. No, pero también, no está, pero igual cosas igual, como esa, pues. Ah, Ah, eso temas como ese, ya, temas como ese, sí. Ya, el de Antuco. ¿Se acuerdan de Antuco, no? De los soldados, que en realidad no eran soldados, que estaban haciendo servicio militar y murieron congelados. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Sí, porque fueron varias tragedias que creo sucedieron. que ¿Mm? sí. Fue el 2005. ¿Qué edad tenían en el 2005? 2 años. 2 años. Pero fue súper. Ah, ya me acordé de otro que a mí por lo menos me llamó la atención. No estaba en Efecto Mariposa, pero lo he visto en distintos lados. La de los rugbyistas uruguayos que cayeron, el avión que cayó en los Andes, que Ah, venían a sí. jugar un partido a Chile de rugby. Era tipo septiembre, si no me equivoco, y cayeron en los Andes, a la altura de Curicó, pero en la plena cordillera, y murió como más de la mitad de la tripulación, y después se tuvieron que comer entre ellos para sobrevivir, porque recién lo encontró un arriero el 12 Sí, de diciembre. Tuvieron como 3 meses Sí, viviendo en la hay una cordillera. película de eso. Hay una película, sí. Hay vi una la, película de eso. lo vi en reportaje eso en TVN. ¿Sí? Sí, Es impactante porque en realidad pasó todo eso y sobrevivieron y se comieron entre ellos para poder sobrevivir. Súper cuático. complicado. Y ahí va la cosa, o sea, en un momento tan espeluznante como ese, ¿serías capaz de comerte un amigo, aunque ya está muerto, pero tú vas a morir si no comes? ¿Serías capaz de comerte un amigo? Ahí está la cosa, porque ahí cuando empieza uno a dudar. Claro, o sea, Empieza- uno por valor y por ética y por miles de cosas, no. Pero estando en ese momento, quizás, ¿cuánto tiempo sin comer? Y sabes que vas a morir. Y ya está muerto, por el otro. ¿Te lo comes? Complicado. Yo creo que el instinto de supervivencia gana y quizás uno termina comiéndoselo. Su asadito Y los después. que no comieron, murieron, justamente. Sí. Cuático las cosas que han pasado en Chile. Claro, usted sí. Bueno, esos fueron los uruguayos, pero pasó en Chile, pues fue justo la Sí. cordillera de los Andes. La entrevista. Vamos a la siguiente, la entrevista. Es la reproducción de un diálogo entre el periodista y un entrevistado, obviamente. ¿Ya? Aquí, importante para que sepan, el entrevistado puede dar opinión, pero el periodista nunca puede dar su opinión. Por eso que es informativo y por eso que no tiene opinión, porque el periodista solo está reescribiendo lo que el entrevistado le responde, pero el periodista en una entrevista nunca puede dar su opinión. Por eso que es informativo. ¿Ya? Hay varios tipos de entrevistas, pues no lo vamos a profundizar el día de hoy, porque en realidad no te lo van a preguntar en la PSU, pero hay varios tipos de entrevistas. La reseña. La reseña es la síntesis o el resumen de algún tema cultural.
como por ejemplo el resumen de una película, de un libro, de una obra de teatro, de un evento gastronómico, de cualquier índole cultural, pero no puede dar la opinión. La opinión es la crítica. Aquí la reseña es solo cuando te dicen el resumen de qué se trata la película. Porque hay veces que el diario te dice de qué se trata la película y otras veces te dicen si la película es buena o es mala. Si solo te dice de qué se trata la película, eso se llama reseña, porque la reseña es informativa. ¿Ya? No te pueden decir si es buena o es mala, solo te dicen de qué se trata la película. Bien, dudas, consultas con los textos que son informativos, porque ahora pasamos al tema nuevo que son los de opinión. ¿Dudas, consultas, todo claro con lo informativo? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, vamos con los de opinión. Aquí lo importante es de quién es la opinión, ¿ya? Esa es la gracia en esta parte de ahora, en esta nueva parte. Lo importante es saber de quién es la opinión. La editorial es un artículo en el que se expresa la opinión institucional, corporativa del medio respecto a un asunto de interés público. En palabras sencillas, una editorial es la opinión del diario. Por ejemplo, resulta que se levanta la cuarentena y están en fase 3 cierto tipo de comunas. Entre ellas, por ejemplo, el Quisco, pero en la región metropolitana son las comunas del barrio alto. Entonces, resulta que se juntan los periodistas y el presidente, el editor del diario de, no sé, pues, el líder del litoral, y dice ya, estos tipos de la región metropolitana, por estar en fase 3, van a poder empezar a venir al litoral. Entonces nosotros como diario queremos dar nuestra opinión y decir que estamos en contra de que la gente de la región metropolitana, que está en fase 3, puedan ingresar acá porque no sabemos si ellos están contagiados o no, y nosotros nos hemos cuidado, y porque empiecen a llegar turistas, nosotros nos ponemos en riesgo. Y puede ser otro diario del litoral, que el diario también se pone su postura y dice, no, nosotros como diario estamos a favor, porque así reactivamos el turismo en nuestras comunas. Entonces, da la opinión del diario, no es la opinión de un periodista en particular, sino la opinión del diario en general. Y ponen así como el nombre arriba dice editorial y abajo firma el diario. ¿Ustedes están a favor o en contra que la gente el turista empiece a regresar al litoral? En contra. Yo estoy en contra igual, En por lo que contra. usted dijo, ¿Por igual, qué están en contra? porque igual, o sea, la gente igual empieza como a salir, algunas veces he tenido que hacer una cuestión al centro y se ve bastante gente, entonces igual se provocan focos de infección, de infección de coronavirus, cosas así. Muy riesgoso para nosotros. Muy Yo rico. igual he Aparte, visto a mucha varios que hay aglomeración de abajo sin gente. mascarilla. También Sí, se pues ve hay con gente mascarilla. que efectivamente anda sin mascarilla, así como si Más nada encima, pasara. si uno les dice algo, se enojan, entonces uno tampoco puede decir nada. Confirmo. Sí, efectivamente. Y no hay hospitales, pues, o sea, somos como súper pobres en cuanto a salud. Claro, pues, porque hay consultorio nomás, El pero CESFAM nomás, o sea, lo más cerca exacto, pero como si te agravas, sí o sí te tienes que mandar a San claro, Antonio. complicado. Entonces, no, pues, ya. Y después no quitan Y la poca libertad que tenemos. claramente la gente que vive del turismo es la gente que está a favor. Sí, Si toda la gente no le puedes como darle el gusto a todos, porque la gente del turismo, supongamos que una persona tiene cabañas y está yéndose a quiebra, ¿va a estar a favor o en contra que lleguen a los favor. turistas? Obviamente que a favor, pues, ¿ya? Y eso pasa en el diario también, pues. Hay algunos que están a favor o en contra, y hay diarios que claramente marcan su postura política, sobre todo. Por ejemplo, Diario El Mercurio es un diario completamente de derecha. Entonces, siempre su editorial es a favor de temas de derecha. Por ejemplo, apruebo o rechazo, y leemos una editorial. ¿Qué creen ustedes que va a estar el Diario El Mercurio? ¿Apruebo o rechazo? ¿Rechazo? Claramente rechazo. Pero si ¿cuál es el leemos Mercurio? El Mercurio. leemos el de Clinic, ¿qué será lo más probable una editorial de The Clinic? ¿Apruebo o rechazo? ¿Apruebo? ¿Han leído alguna vez The Clinic o no? No. ¿No? Es un diario súper crítico, de izquierda. Claramente diría apruebo.
Y Es como nació, más burlesco que crítico. sí, es bastante burlesco. Es entretenido, en realidad a mí me gusta. ¿Eh? Y nació de The Clinic porque partió en el año 99 cuando Augusto Pinochet eh, se va a operar a la clínica que se llama The Clinic en Londres y ahí lo toman detenido. Y de ahí toman el nombre, The Clinic. Y desde ahí que nace ese periódico, justamente en crítica a muchos temas nacionales, como fue ese primer tema que fue el arresto de Augusto Pinochet en el año 99. La columna de artículo de opinión no son lo mismo, pero son reparecidos. La columna de opinión es la opinión personal de un periodista del diario. Generalmente, muchas columnas son de temas que el periodista maneja bien. Supongamos que a César, le digo ya César, ¿sabes qué? Tú eres periodista, te voy a mandar, un año a viajar por el mundo. Después de que pase todo lo del coronavirus, te vas a ir un año a viajar. ¿Ya? Bacán. Necesito que todos los meses estés en un país distinto. Son 12 meses, tienes que estar en 12 países distintos. Ojalá que las 4 semanas que estés en ese país estés en una ciudad Aló. distinta, ¿ya? Y vayas a hoteles diferentes y a restaurantes distintos. Cosa que una vez a la semana me mandes una columna opinando de cuáles son las mejores cosas que hay que hacer en esa ciudad. ¿Te gustaría hacer una columna así? Obviamente vas con todos los gastos pagados más tu sueldo. Estaría bueno. Viajo a Claramente, 12 ¿cierto? países distintos, me quedo en un hotel, voy como a zonas turísticas y hago mi opinión y todas esas cosas. Estaría bueno. Efectivamente, un trabajo soñado, ¿cierto? Un trabajo soñado. Y existen periodistas que tienen que hacer eso. Hay Uy, trabajos qué pena así. por ello. Qué lástima, ¿cierto? No, pero es que no Sí, puedes tener como vida personal, porque generalmente eligen personas que no tienen como familia, así como que estén casados o que tengan hijos, porque tienen que estar un año fuera. Es soñado, pero si tuvieras hijos, tuviese una familia, alguien, es complicado. ¿Ya? Y el artículo, que es bien parecido a la columna, la diferencia es que el artículo lo dice una persona experta en el tema, pero que no pertenece al diario. ¿Ya? El artículo de opinión lo da una persona experta, pero que no pertenece al diario. Por ejemplo, yo me acuerdo de una PSU donde apareció un texto de García Márquez, donde decía cómo había mejorado la literatura en los últimos años en Chile. Y abajo decía Gabriel García Márquez, diario El Mercurio. Claramente García Márquez nunca trabajó para el diario El Mercurio, creo que tampoco trabajó para algún diario en Colombia, y el Mercurio lo debe haber contratado para que hiciera un artículo sobre un tema, que en este caso era literatura, que él sabía, lo iban a publicar en el diario, pero él no pertenece al diario. Eso es un artículo de opinión, un experto que no pertenece al diario, pero de cualquier índole, ¿eh? Porque también en un ensayo apareció un texto de fútbol y abajo firmaba Pelé, y también era un diario chileno, también una persona que sabemos que no es un periodista del diario. Puede ser de cualquier índole, porque puede ser un artículo de farándula también, y sea alguien relacionado con la farándula el que está haciendo el artículo, y lo publicaron en LUN, ¿ya? La última noticia. La crítica es la opinión de un experto, pero en el ámbito cultural, ¿ya? La crítica es la opinión de un experto en el ámbito cultural. Aquí es donde te dicen si la película es buena o es mala, donde le ponen estrellita a la película, donde le ponen nota a la película, ¿ya? Es en el artículo, la crítica, porque la crítica trata de orientar al receptor, ¿ya? Para que vean la película o para que se inclinen por tales y tales películas y no por otras, porque estas tienen mejor calificación, ¿ya? Director. La carta al director es la opinión personal de los lectores, donde dan su opinión frente a algún tema de relevancia o algún tema que les interese a ellos, que cree que al resto de los lectores también les puede interesar. Aquí dice, por ejemplo, señor director, ¿ya? Samuel Buceta. Pero me dejen sacar la cabeza a usted. La preciosa oportunidad de ver y oír con mi familia la final de las competencias de coros transmitida por la televisión. Al ver, sentir y oír el coro de internos de la cárcel de Talagante, me quedo con la certeza de que la delincuencia, así como la pobreza, nace y se desarrolla principalmente por falta de oportunidades. Así más,
¿Qué mano dura como se pide? Lo que necesariamente necesitamos todos es educación, trabajo y más oportunidades. Una carta al director. Chan, chan. ¿Qué les parece esta sección? ¿Están de acuerdo que la delincuencia se da por falta de oportunidades? ¿Qué creen ustedes? Con respecto a la carta al director que recién leí. Ya, pues opinen, tienen opinión, estamos haciendo una clase de opinión. Estamos viendo secciones de opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿La delincuencia muchas veces se da por falta de oportunidades? ¿O no ¿Cuál es la necesariamente? pregunta? Si la delincuencia se da por falta de oportunidades, Yo creo que depende, no sé. Algunas veces, Igual Sí, igual por sí. necesidad. La delincuencia ¿por principalmente necesidad? yo creo que es por desesperación. A ver, habló Big 117. ¿Por qué por desesperación, señor Vergara? A ver, hablamos, la delincuencia es prácticamente la gran mayoría que van ahí son jóvenes o gente que va de bajos recursos. Gente que recurre a lo más bajo a veces por conseguir como una salida rápida de los problemas que tienen. En muchos casos se ha demostrado que son gente que casi siempre la pasa mal y a veces pues, y económicamente principalmente, y a veces por ese tipo de problemas o por no tener una solución rápida recurren a eso. sí. Ya, Pero bien. también está el otro lado de la cara de la moneda, que hay gente que lo hace para, para satisfacer sus necesidades de consumo de drogas también. También, Ya. Pero también por la droga, ¿por qué empieza a consumir droga? Sí, bueno, también por siempre no por tener vicio. oportunidades, como dijo el compañero Vic Ellos se Vicente. influencian. Vicente. Efectivamente, igual- porque las oportunidades a veces no las tienen, pero todo parte desde la educación, desde la cuna. Primero familiar y luego el entorno, porque hay gente que tiene familia delincuente y ellos no son delincuentes porque decidieron, o hubo alguien ahí que les quiso inculcar que la educación sí era un medio para salir de movilidad social. Pero muchas veces no ocurre eso. No sé, pues, si el del 100%, yo creo que como el 80 o quizás más, vuelve a delinquir si su familia, sus padres fueron delincuentes, justamente ellos vuelven a estar dentro de este círculo vicioso. Bien, vamos con la ejercitación, muchachos. Digan que una locomotora sin control quedó varada en plena Alameda. César, párrafo 1. Vicente Vergara, párrafo 2. Belén Palma, párrafo 3. María José Plaza, párrafo 4. Y Diego Castillo, párrafo 5. Empecemos. César. En este momento donde César debería, después de que participó todo el rato, debería tener prendido el micrófono para poder participar. Yo era el 2. El 2. César, ¿estás? No, se fue. Recién Gracias, ahí profe, ¿qué pasó? Que había ido al baño. Ah, ya, César, tú lees el primer párrafo. Yo leo el título. Ay, ¿por El día qué en que yo? una locomotora sin control quedó varada en plena Alameda. Jorge Fuentes, el 10 del 12 del 2013. Comience. En la tarde del 7 de junio de 1981, casi todo el país estaba pegado en sus televisores. El motivo era más que entendible. La señal internacional TVN estaba transmitiendo el crucial partido eliminatorio entre la selección de fútbol de Chile y Paraguay, que le iba a dar a una de las dos selecciones sudamericanas un pasaje al Mundial de España 82. Súper. El partido había concitado tal interés en la gente que las calles céntricas de la capital, por lo general atestados de vehículos y transeúntes, se encontraban prácticamente desiertas.
Y verdaderamente fue una suerte que ello ocurriera, pues a la misma hora que se jugaba el partido, se iba a producir un insólito accidente ferroviario. Las crónicas cuentan que en la tarde del 7 de junio un tren ingresó a la maestranza de San Eugenio con un desperfecto mecánico. Sin embargo, por motivos desconocidos y mientras los empleados de la maestranza realizaban las maniobras para acomodar la máquina en el taller, la locomotora se desconectó del resto del tren y quedó a la deriva, dando una vuelta completa a la maestranza, ingresando de nuevo a la vía férrea principal con rumbo directo a la estación central. Como no arrastraba ningún carro, la locomotora fue ganando velocidad, hasta alcanzar más de 70 kilómetros por hora. Cuando llegó a la estación se produjo el inevitable choque. La máquina impactó contra la barrera del fin de la línea férrea, cruzó el hall central de la estación, destruyó la enorme verja de hierro y pasó por toda la ancha calzada frente a la estación central hasta quedar atravesada en medio de la alameda. ¿Quién era el último párrafo? El Diego. Diego Castillo. Me se la cuento. Diego no está, sino queda ausente. En este momento donde pillo los que dejan el computador. Profe, estoy aquí, pero están trabajando fuera de mi pieza y se escucha todo. No se escucha nada. Ya, pero se va a escuchar en algún momento, mira, ya, pero voy a leer rápido. Ya. Gracias a que todo el mundo se encontraba viendo el partido entre Chile y Paraguay, que al cabo ganó la roja de todos, gracias al famoso gol del Pato Yáñez, se produjo el balance que muchos catalogaron de milagro. No se registró ni un solo muerto o herido, un milagro que solo podía provocar el fútbol. Ya. ¿Sabían esta noticia? ¿Alguna vez la habían escuchado? Nunca. Nunca. No Mire, tenía fue una idea. noticia importante del año 82, que justamente un tren de la vía férrea se descontroló, rompió la estación central y quedó tirado en plena Alameda, que podrían estar pasando autos y haber chocado y haber quedado la media embarrada y haber muchos muertos. Pero resulta que justo pasó a la hora del partido, que era el partido que el que ganaba, se iba al Mundial del 82, y todos estaban viendo el partido a esa hora y no había nadie en las calles. Menos mal ocurrió eso, porque no hubo ningún fallecido. La primera palabra es desperfecto. Y este es el momento donde yo les digo dónde está la palabra desperfecto. Dice, un tren ingresó a la maestranza de San Eugenio con un desperfecto mecánico. Desperfecto, ¿Una falla puede ser o no? O una falla, bien ahí. Una falla. Evitable. En el momento ustedes también me pueden ayudar. Ineludible. Imposible. En el 4. En el En 4 el decía 4. inevitable, ¿cierto? Sigue la segunda línea al final. Ineludible. Inevitable, ustedes dicen que es ineludible. ¿Por qué ineludible? Porque no se puede evitar. Porque no se puede evitar. No, O sea, sí o sí. eludir, evitar son prácticamente sinónimos. Mire, Ricardo, es un diccionario. Muy bien. El segundo párrafo. ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta? Muy rápidamente el segundo párrafo, que lo leí yo justamente para que lo vean un poquito para poder responder la pregunta. ¿Tengo que leerlo? No. Era para que todos leyeran en voz baja el segundo párrafo para ir a la pregunta. Ya, ¿lo revisaron? ¿Están listos para ir a la pregunta? Este es el momento, dicen sí o no. Sí, ya. Ya, la pregunta dice, respuesta al segundo párrafo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? ¿La B? La B
¿o no? Las personas, por una afortunada coincidencia, no se encontraban en el lugar del accidente. Muy bien. Según el fragmento leído, ¿qué ocasionó el accidente ferroviario? La E, ¿Dónde dice la mala mantención? entonces no es la A. Si de hecho le estaban haciendo la mantención. ¿La A o no? La incompetencia de los ¿Dónde dice que los empleadores fueron incompetentes? La C. La inteligencia y seguridad de la estación. Creo que está en el párrafo 3, si no me equivoco. Ya, entró con un desperfecto mecánico. Sin embargo, por motivos desconocidos, y mientras la maestranza realizaba, Entonces es la B. dice motivos desconocidos, por lo tanto, ¿cuál sería? Es la B. La B, el origen del incidente continúa sin esclarecerse. ¿En cuál de las siguientes opciones se reconoce la relación entre el primer y el quinto párrafo? Como el primer y el quinto para que puedan responder esta pregunta. Vean un poquito el primero y el quinto. ¿Ya estamos? Sí. ¿Cuál de las siguientes opciones se reconoce la relación entre el primero y el quinto? Es la A. La A, ¿cierto? Que La dice la causa por qué no está la gente y luego presenta la positiva consecuencia. ¿Cuál es el propósito principal del fragmento leído? Rememorar un La accidente. C. Muy bien, rememorar un accidente ocurrido hace años en Santiago. Bien. Vamos con el siguiente texto que tiene 9 párrafos. ¿Ya? Vamos a elegir a las personas por los 9 párrafos. Yanis 1. Vicente Martínez 2. Tamara Vergara 3. Belén Toledo 4. Dayan Soto 5. Luis Alcaíno 6. Patricio Yarzo 7. Alfredo Tapia 8. Y Bruno Pedrazzini 9. Comencemos. El título dice: Concepción y Valparaíso podrían convertirse en nuevas regiones metropolitanas. Carolina Reyes, 7/12/2014. La creación de dos nuevas regiones metropolitanas en Valparaíso y Biobío planteará el Consejo de Expertos convocado por la presidenta Michelle Bachelet con el objetivo de mejorar la Política Nacional del Desarrollo Urbano, normativa que se promulgó en el año pasado. El párrafo 2. Vicente Martínez. Vicente. Ya, la mujer ahí como que no estuvo entonces en clase, ¿no? Yo voy a, para no perder tiempo, voy a leerlo. Vicente le va a poner hasta leyó.
Las sugerencias que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sobre la compleja fragmentación de las tres grandes metrópolis de Chile, así como la efectividad de sus institucionalidades, llevaron a idear esa medida. Recordemos que Valparaíso y Concepción tienen una calidad de metropolitana, ya que al igual que Santiago cuentan con una población superior a 500.000 habitantes. No obstante, su división administrativa múltiple por la cantidad de comunas involucradas complica la planificación común, indica el diario del Mercurio. A raíz de ello, en el documento de los expertos presenta al gobierno se consideran asimismo dos nuevas regiones, Aconcagua y Ñuble. Todo esto en el marco del plan de readecuación político-administrativa del país. ¿Qué tal el párrafo 5? Era la Dayan Soto, ¿no? Nada que ver. O la Denise. Yo era el 6. Entonces la de Dayan Soto era el 5. Ya, ocurre lo mismo, ¿no? Así voy a ponerle un asterisco por no haber leído. Ya yo leo el 5 entonces, ¿o no? Ya lea el 5. Según consigna el Mercurio, en el informe se aprecia que la eventual área metropolitana de Valparaíso la constituiría la provincia del mismo nombre, más la de Manga Marga y San Antonio. Las demás pasarían a ser de la nueva región de Aconcagua. 6 se lo voy a pedir que lo lea Jiménez. Pero, profe, me escucho mal. No, yo lo escucho perfecto. No, de verdad se escucha mal Jiménez. Ya, yo lo voy a leer por usted. La promesa es el nuevo ordenamiento de la región del Biobío. Acá la provincia de Concepción será el núcleo del área metropolitana del Biobío. En tanto, Arauco será aliada a la región de la Araucanía. Ya viene el pato. Ya aparece otra persona que tengo que poner asterisco. El resto de las provincias de la zona intermedia y precordillera compondrán la región de Ñuble. Ya, Alfredo, te toca. Ya. En declaraciones a El Mercurio, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, sostuvo que con estos cambios planteados habrá una mayor efectividad y coordinación a la hora de tomar decisiones administrativas y de planificación, en un plan que contempla plazos preliminares hasta 2019. Bien. Bruno. Carol Dance, ¿dónde está? Ya definitivamente hay muchos que no han leído. Así que ahí vamos a notificar quiénes son, porque puede ser que dejen el computador prendido y lo acabamos de descubrir y se va a notificar. Eso se relaciona más con la nueva legislación. Se toma la estructura de los gobiernos regionales y se delimitan las regiones metropolitanas que tienen una complejidad de esa escala, señaló Bresciani. La primera palabra dice normativa. No creo que tengamos que ver normativa porque ahí sale la explicación. ¿Qué sería normativa? ¿Qué sería una normativa? ¿Como una indicación puede ser? ¿O no? ¿Podría ser una...? ¿Una ley? No, no sé. Ya, voy a ir al texto donde dice normativa mejor. Para que veamos. ¿Dónde dice normativa? En el ¿Qué 1. párrafo decía? Espérame, decía En el 1, en el 1, en el el 1. primero.
Ahí dice. Entonces, que el presidente Michelle Bachelet, con el objeto de mejorar la política nacional de desarrollo urbano, normativa que se promulgó el pasado año. Normativa que se promulgó. El único que respondió César, que dijo que era indicación. ¿Están de acuerdo con César o dirían otra alternativa? La B igual, es que no sé. Ay, no sé. Yo opino que es una pauta, o sea, que normativa es como algo que se debe seguir, ¿o no? Bien, es pauta, porque tiene que ver, y justo lo único Buena, que habla de Diego. la presidenta, es experto y la presidenta, y estaba en el contexto. Bien. O sí, o sí. Calidad. Era calidad de metropolitanas, creo que ese ¿qué número de párrafo dice? Tercer párrafo. Calidad. Recordemos que Valparaíso y Concepción tienen la calidad de metropolitana. Calidad. ¿La E? No, es la B de barco, atributo. ¿Ya? Porque un atributo que disfrutan de los diversos beneficios que le otorga por ser ciudades metrópoli, porque dice que son metropolitanas. Contempla, en el octavo párrafo. Ya. De planificación es un plan que contempla plazos preliminares hasta el 2019. Contempla. ¿La C? C, considera, correcto. Al final del segundo párrafo se menciona la frase esta medida, la cual alude a la ¿ya? Al final del segundo párrafo se menciona la frase esta medida. ¿A qué se refiere estas medidas? ¿La E? La E, la creación de nuevas regiones metropolitanas. Según el texto, ¿qué características comparten Santiago, Valparaíso y Concepción? La B. ¿Cuál? La B. ¿Barco? No, no es barco. ¿La E? La E, tiene todas. Tiene más de 50.000 habitantes, 500.000 habitantes, tiene las instituciones más importantes y posee la calidad de metropolitana. No significa que son regiones metropolitanas, tienen la calidad. Todo el texto leído. ¿Cuál es el principal motivo por el que se originó la creación de nuevas regiones? ¿La E? No. ¿No? Ella lo ejecutó, pero no fue iniciativa de ella. La C. No había solo descoordinaciones. Sí, es para coordinar mejor, pero no es que había descoordinaciones. Lo decía en el segundo párrafo. Decía, según un estudio y una recomendación hecha por la OCDE, por lo tanto era la A. La OCDE le dijo que debiese ser y Chile tuvo que acatar.
De la lectura del texto se puede inferir que La C. sí, que fue inesperado para muchos. Según lo expresado en el texto, ¿qué consecuencias generará el cambio regional? La B. Sí, mayor efectividad en la coordinación nacional. ¿Cuál es el propósito de mencionar a Eduardo Briciani en el párrafo 8? Vamos a ir al párrafo 8. Gracias. ¿Cuál es el propósito de mencionar a Eduardo Briciani en el octavo párrafo? La D. Preservar los efectos de los cambios según una fuente autorizada. De lo expresado en el titular de la noticia, se infiere que Concepción y Valparaíso, el titular decía, Concepción y Valparaíso podrían convertirse en regiones metropolitanas. La B. No, porque el título lo dice, podrían. Entonces no dice que se convertirán. Eso significa que si dice podrían, también podría que no pudiese. Por lo tanto, la respuesta era la A, solo uno. ¿Cuál es la actitud que predomina en el emisor del texto leído? ¿Cómo es la actitud si nunca da su opinión? Objetiva. 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 Nos quedan 12 minutos y van a hacer la siguiente actividad. Todos tomen un cuaderno y un lápiz. Esta es la actividad final del día de hoy. En el cuaderno me van a colocar las 3 características fundamentales. ¿Ya? Las 3 características fundamentales de las siguientes partes del género periodístico. Van a colocar las 3 características fundamentales de cada una de las partes del género periodístico que les voy a decir. Van a ser 8 cosas. 1. Noticia. 2. Crónica. 3. Crítica. 4. Reportaje. 5. Reseña. 6. Carta al director. 7. Editorial. Y 8. Entrevista. Tienen que colocar ahí 3 características que sean las más importantes de cada una de ellas. Tienen 10 minutos. Comiencen y les voy a preguntar con nombre y apellido. Comencemos. Última actividad.
Vamos. Voy a preguntarle a cada uno. Profe, ¿cuáles había dicho que eran los que teníamos que decir? Noticia. ¿Mm? Pero la segunda la anoté acá por eso. La segunda era Crónica. crónica. La tercera, Crítica. crítica, esa era. Crónica, entonces voy a poner aquí. Esa es la que... Crítica. Después reportaje, reseña, carta al director, editorial y entrevista. Gracias. Bien. Cuatro minutos y revisamos. Un minuto y revisamos. Ya, vamos a revisar, cumplimos el tiempo correspondiente. Ya, ¿cuáles son las tres características principales que debe tener una noticia?
Tiene que ser Como que los de- hechos tienen que ser reales. eso, Ya de cosas reales, ya bien. ¿Qué más? Recientes, breve. Tiene que ser breve. Breves, ya, y actuales, Recientes. como dijo ahí Vergara, bien. Ya, la crónica. ¿Qué características debe tener la crónica? Cronológica. Bien, uno, cronológica. ¿Qué más? Tiene libertad para contar los sucesos. Puede dar la opinión si quiere. El periodista puede dar la opinión si quiere. Y es objetiva también. ¿Ya? La crítica. Marca una opinión. Ya, da una opinión, orienta a los lectores. ¿Cómo? Da su punto de Y de vista temas con culturales. algún Muy bien. tema. Da su punto de vista, bien. Ya, temas culturales, da su punto de vista y da una orientación al lector. El reportaje. No tiene que tener una opinión personal. Ya, por lo tanto, objetiva también, bien objetivo. Habla ¿Qué sobre más? un tema cultural o social. Por lo tanto, Investiga en un tema profundidad. importante ya, Más extenso que una noticia. más extenso que una noticia. Súper. La reseña. Opinión subjetiva. Informativa. Simple. Objetiva, porque nos da la opinión, objetiva. Tiene que ser Tema breve. cultural también. Lenguaje simple. Ya, un lenguaje simple, bien. Carta al director. El carta al director es subjetiva. Opinión de los lectores. Tiene que ser formal, ¿no? Y debe ser formal, bien. Y debe ser formal. Ya, la editorial. Subjetiva también. Opinión de quién? Del medio. Del medio, del diario. Debe ser un asunto de interés público. Muy bien. Un interés de interés nacional. Puede ser como ámbito político, cosas así. Y la entrevista. El periodista no puede dar su opinión. El entrevistado sí. Y se debe ser de carácter formal. Bien, muchachos, quedamos hasta acá. Necesito que coloquen su nombre y su apellido en el chat. Y a medida que vayan colocando su nombre a su apellido, pueden ir retirándose paulatinamente sin ningún problema para que disfruten lo que queda del feriado. ¿Ya? Espero les haya gustado la clase. Trabajamos los medios masivos. Así que nos vemos la próxima semana para seguir profundizando sobre los temas que hay opinión. Así que coloquen nomás su nombre y su apellido en el chat y se pueden retirar. Cuídense mucho. Chao, profe. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe, Descansen, cuídese. ya, que estén súper, pórtense bien, ya, no hagan maldades. Chao, que estén bien.